Bueno, Oscar Mauricio Rincón dice que actualmente cuál es la base del trabajo que está desarrollando, con cuántas colmenas lo ha realizado. Eh, Generalmente lo que siempre los trabajos que se han dicho es que se debe contar con el mayor número de colmenas para poder precisamente garantizar esa gran variabilidad genética. Iniciamos con un grupo pequeño de las colmenas que se tenían en el centro, con unas que nosotros tenemos, más o menos son unas 100 colmenas, y sobre esa base se empezó a trabajar. Eh, Luego, pues hace una pregunta: ¿cuáles son las heredabilidades? Eso es un tema muy interesante, porque las heredabilidades, cuando se trabajan en planes de mejoramiento genético, se deben buscar características que tengan alta heredabilidad para poder garantizar que haya esa transmisión de los genes hacia la próxima generación. Entonces, si seleccionamos características que tengan heredabilidades muy bajas, por más esfuerzo que se haga, no se van a poder transmitir. En sí, los valores de heredabilidad no los tengo, no los tengo pues anotados, pero en ese momento no los tengo presentes. Pero lo que generalmente los planes de mejoramiento genético lo que hacen es buscar no seleccionar por una sola característica, sino por un conjunto de rasgos que se trabajan en conjunto. En estos casos, pues muchas veces se trabaja solamente la producción de miel, porque se ha encontrado que hay alta correlación entre los genes higiénicos, genes de acicalamiento, con la producción de miel. Entonces, esa alta correlación permite garantizar que cuando se tienen dentro de las colmenas altos niveles de genes higiénicos, son colmenas que cuando se les mide la productividad con respecto a la miel, pues se va a poder observar que hay ese tipo de correlación que es alta y es positiva. Sergio Rudín me dice, la endogamia, ¿sí? ¿Es la que produce la cría salteada? Bueno, no únicamente, hay que recordar que reinas que tengan algún problema, tenemos una reina que quedó mal fecundada, que no logró eh, llenar su espermateca, también va a tener un patrón de cría salteado. Reinas muy viejas también van a tener ese problema. Incluso en algunos casos reinas, colmenas que tengan un déficit grande de proteína, generalmente terminan consumiendo las larvas porque es la fuente de proteína más cercana. Entonces no exclusivamente va a depender de la endogamia en los patrones de cría salteada, pero pues puede llegar a ser en algunos casos, cuando usted garantiza pues buena alimentación, que está trabajando con reinas jóvenes y muestran esos patrones de cría salteada, muy probablemente puede ser asociada a endogamia. Otra pregunta. Me dicen los machos diploides, ¿sí? ¿Cómo se producen? Bueno, los machos diploides generalmente se producen cuando hay un cruzamiento entre individuos que están muy emparentados genéticamente. Entonces, si yo tengo una reina virgen que copula de pronto con digámoslo en este caso, un zángano de una misma colmena que tienen una madre en común, hay veces esos grados altos de consanguinidad hace que en la expresión de los locus que determinan el sexo, que habíamos dicho que son los locus sexuales, que son dos, pues termina juntándose y generando algo que se llama homocigosis para ese locus sexual. Entonces, cuando hay homocigosis en ese locus, en los zánganos, es lo que se produce como los machos diploides, que generalmente deberían ser haploides, ¿no? Porque solo tendrían una sola carga genética. Me, me preguntan sobre consanguinidad y qué opinión tenés sobre mantener una raza pura, ¿sí? Sin mezclarlas con otro tipo de razas. Bueno, eso depende de mucho de las especies. Hay en algunas especies animales que tener un alto grado de consanguinidad es lo deseado, porque va a expresar genes de importancia económica. En apicultura es un poco diferente.
Conozco en algunos casos que se tienen de altos grados de consanguinidad para mantener esas líneas puras. Generalmente hay que entender que las líneas de abejas son el resultado pues, de la interacción que tuvieron en el medio o una zona muy específica. Entonces eso pues habría que respetarlo porque son líneas de abejas que toda su expresión genética y la expresión también de su fenotipo está perfectamente adaptada a esas condiciones. Entonces, para mí es válido mantener esas líneas puras siempre y cuando se haga pues en esas zonas. Para eso pues fueron diseñadas y para evolutivamente permitieron una mejor adaptación en esas zonas. El problema ya es empezar a migrar ese tipo de genética hacia otras zonas porque no conocemos cuál va a ser la respuesta. Puede no adaptarse fácilmente, pueden llegar a expresar algunos genes indeseados. Ahí pues también vi alguna de las preguntas que cuál era la importancia de la interacción también con el medio ambiente. Y si nosotros recordamos que el fenotipo se expresa de acuerdo a los genes que tiene, pues, su composición genética, más el medio ambiente, más la interacción de genes con el medio ambiente, pues hay que tener en cuenta que en esos casos cuando se traen líneas de abeja y se empiezan a hacer algunos tipos de mezclas, pues uno no puede medir de pronto cuál va a ser esa respuesta hacia un medio específico, ¿no? Igualmente, también cuando se empiezan a hacer cruces, pues es tratar de buscar las características propias de ese cruce o de esa línea en específico que me van a aportar o que me van a ayudar para ese híbrido en general, ¿no? Entonces, como te decía, estaría de acuerdo bajo ciertas condiciones, ¿no? Me preguntan, ¿el zángano que nació de una obrera es igual o menos vigoroso que el zángano que nació de una reina? Bueno, en eso sí hay varias literatura. Incluso muchos dicen que cuál es la diferencia de producir zánganos a través de la postura de una obrera. Lo que he podido leer generalmente es que sí hay un efecto negativo en el desarrollo de ese zángano, son zánganos más pequeños. En cuanto a su composición, cuando se hacen los análisis del esperma, generalmente produce menor cantidad de esperma, la viabilidad baja un poco, pero si miramos en términos de su composición genética es exactamente igual. Pronto se ve el problema más es en la cantidad de semen que llegan a producir, se afecta en algo la viabilidad, pero sí definitivamente en su fenotipo, en su tamaño, en su peso, terminan siendo de menor calidad, o sea, son zánganos más pequeños. Eso es lo que he podido observar. Pronto en otras experiencias dicen que no hay ninguna diferencia significativa, que incluso pues son muy parecidos en esos términos. Pero personalmente lo que puedo observar sí hay ciertas diferencias. Perfecto. Me preguntan también sobre los zánganos, ¿sí? La congregación donde se juntan los zánganos. ¿Qué pasa si hay zánganos silvestres africanizados? ¿Tiene más probabilidad de fecundación? ¿Son más vigorosos? ¿O son exactamente igual que alguna línea de híbrido o de raza que se maneja en tus apiarios? Bueno, en esto, si tenemos en cuenta en una zona de congregación donde de pronto hay unas líneas europeas y hay líneas africanizadas, hay varios estudios que dicen que la reina, bueno, los zánganos tienen preferencia por copular con su misma línea. ¿Esto qué quiere decir? Que los zánganos italianos, en este caso yo también trabajo con algunas reinas italianas, los zánganos italianos tienen preferencia por copular con reinas italianas. Entonces, varios estudios soportan esto, dicen que hay preferencia entre líneas, pero también si nosotros tenemos en cuenta las características de vuelo, hace poco leí un artículo donde decía que los machos africanos o los zánganos africanizados, los vuelos de fecundación lo hacen bien tarde, o sea, lo están haciendo por encima de las 4:30, 5:30,
casi 6 están haciendo los vuelos de fecundación, que es muy diferente a las características de vuelo que tendrían las abejas europeas. Las abejas europeas es un poco más temprano, entre las 2 a las 3 de la tarde. Entonces, esa diferencia pues permitiría mantener en cierta forma ese tipo de características. De decir si el zángano africano es más efectivo que los zánganos europeos o otros tipos de línea, tendría que evaluarse, vamos ahí a hacer otro tipo de estudios para determinar eso, pero en muchos trabajos la conclusión es que generalmente el macho africanizado termina siendo más eficiente o más efectivo en los vuelos de fecundación. Eso pues tocaría mirar. ¿Qué es un gen recesivo y un gen dominante? ¿Y quién tiene cada uno de los genes esos? Bueno, en la composición genética generalmente en los alelos pues siempre van a haber unos genes dominantes. Los genes dominantes predominan o su expresión va a predominar, entonces se ve reflejado en el genotipo. Y los genes recesivos, generalmente cuando se trabaja en heterosis, pues puede tener una carga genética donde está el gen dominante, pero también va a estar expresado el gen recesivo. Pero como en este caso el gen dominante es el que predomina, pues se va a enmascarar las características de ese gen recesivo. En algunos casos, cuando hay algunos tipos de cruzamientos de endogamia, termina habiendo una expresión dominante, o bueno, una expresión donde se expresan los dos genes recesivos y generalmente se ve que hay algún tipo de problema o algún tipo de anomalía en la expresión para ese tipo de gen. Perfecto, Daniel. Me están preguntando también si tú quieres incorporar una línea nueva, ¿sí? ¿Por dónde le ingresas? ¿Por la reina o por los zánganos? Bueno, eso depende mucho de los rasgos que yo quiera evaluar. Generalmente se dice que si yo quiero trabajar en la parte de abejas que sean menos defensivas, se debe trabajar es por el lado del zángano. Entonces, de acuerdo a la característica o al rasgo que yo desee mejorar, empiezo a determinar dónde puedo encontrar con mayor eficiencia. En algunos casos he leído que si yo quiero mejorar la producción de miel, pues voy a hacer selecciones a través de la línea materna o a través de la reina. En otros dicen pues que es mejor trabajar es por el lado paterno, pero generalmente lo que se busca es que cada rasgo es evaluar para qué tipo de línea podría trabajarse, si por la línea paterna o la línea materna. En temperamento sí sé que generalmente se trabaja por el lado de sangre. Me preguntan también, ¿sí? Si tú tienes que recomendar algún tipo de híbrido o de raza, según tu experiencia, ¿cuál es el que te gusta trabajar o cuál es el que tú recomiendas? Bueno, eso sí va a depender mucho de las condiciones geográficas. Aquí en Colombia nosotros trabajamos africanizada en una mayor proporción. Primero pues fue la abeja que mejor se adaptó y es difícil uno poder acceder a otro material genético. La única posibilidad que tendríamos es a través en la isla de San Andrés, que es una isla aquí en Colombia, donde es la única reserva de abeja europea. Ellos manejan reina italiana y con ellos pues sí es posible adquirir reinas italianas puras y le garantizan a uno que son puras. En esto pues generalmente, como le digo, lo que tenemos en este momento, lo que mejor se adaptó fue la abeja africanizada y con esa es la que estamos trabajando. Con la abeja africanizada buscamos, a pesar de ser africanizadas, hacer selección por temperamento. Entonces hemos podido encontrar algunas líneas que son menos defensivas a pesar de ser africanizadas.
Pero ya si vamos un poquito fuera de Colombia, pues los mejores modelos es híbridos entre europea y africanizada, que es el modelo que están trabajando en Costa Rica, algo en México, y les ha funcionado bastante bien. Entonces, ahí ya puedo ver que trabaja mucho los híbridos entre carniola africanizada, italiana africanizada y caucásica por africanizada, que son unos híbridos que les ha dado un muy buen resultado, donde logran reducir un poco la defensividad propia de la abeja africanizada y obtener muy buenos rendimientos en producción de miel y en resistencia a enfermedades. Entonces, en esto, pues es mirar en qué predomina en la zona donde usted esté el apicultor, con qué material genético cuenta para poder garantizar hacer ese tipo de cruces o de líneas. Como le decía, acá nosotros tenemos una gran cantidad de abeja africanizada y en eso pues estamos veniendo a trabajar ahí una dificultad grande en conseguir madres puras, por ejemplo, de caucásica o de carniola. Entonces no nos permite hacer como ese tipo de trabajos. Asís Aguilar de Yucatán nos dice, ¿qué opinas sobre la eficiencia de los zánganos producidos por la generación por medio de la creación de colonias sanganeras, ¿sí?, en colonias seleccionadas? Bueno, nosotros generalmente los resultados que hemos tenido, en parte, bueno, voy a contar un poquito lo del trabajo. Nosotros en el SENA hay una granja, en la granja pues tenemos el apiario y teníamos un problema grandísimo en temas de defensividad de esas colmenas. Entonces cada vez que revisábamos colmenas, picaban a todo mundo, todos tenían que salir corriendo. Y si tenemos en cuenta que era un centro de formación, pues donde había muchísimos estudiantes, tuvieron varios problemas por picadura. El primer objetivo que nosotros tuvimos fue bajar defensividad de esas colmenas. Entonces empezamos a hacer selección buscando colmenas que no expresaran tanto ese rasgo o esa genética, y sobre esa pues fuimos seleccionando zánganos o colmenas para producir zánganos que no tuvieran alta tendencia a ser tan defensivas. Con eso, en el primer año logramos bajar significativamente ese problema y esto pues nos da, o la conclusión que sacaríamos es que definitivamente hacer una muy buena presión de selección sobre colmenas para producir zánganos tiene una respuesta muy eficiente, muy rápida, y ahorita pues estamos evaluando toda la parte ya productiva, que ya sería pues nuestro segundo año. Hasta ahora los resultados preliminares que hemos tenido es que aumenta significativamente la producción de miel. Nosotros teníamos promedios de miel antes de iniciar el trabajo entre 18, algunas colmenas nos daban 15 kilos de miel al año por colmena. Luego, casi 2 años después, en diciembre, nosotros tuvimos la cosecha ya después de este plan y logramos subir hasta 20, 22, incluso algunos picos de 25 kilos por colmena año. Entonces logramos ser un poco más productivos, teniendo en cuenta que el manejo que hacíamos era pues muy similar. Entonces esto pues se lo podemos sumar a ese trabajo que hemos venido haciendo. Me preguntan, las reinas evaluadas, ¿sí? ¿Ustedes después las llevan a otra zona para interactuar con otro genotipo de ambiente y qué resultados buscan o cómo analizan ese comportamiento? Bueno, es una pregunta interesante porque generalmente una de las preguntas que le hacen a uno es cuál es la mejor reina que uno puede llegar a producir. Personalmente creo que las mejores reinas tienen que ser producidas en la misma zona donde se esté trabajando, porque son reinas que toda su expresión fenotípica está perfectamente diseñada para poder soportar y poder adaptarse a las condiciones propias de ese medio. Las mejores reinas que puede uno llegar a producir tienen que ser producidas en ese entorno o en ese medio. Generalmente las reinas que nosotros producimos en el centro y que se entregan a los productores, siempre buscamos que tengan como una similitud en condición de ambiental, o sea, más o menos la misma temperatura, más o menos la misma altura,
para mirar esa respuesta de esa reina en diferentes entornos, pero tratamos de que sea más o menos homogéneo, porque obviamente las reinas que estamos produciendo en este momento, si las llevamos a zonas altas, digamos por encima de los 2000 metros, pues ya sabemos que esas reinas posiblemente no van a poder ser del mismo comportamiento. Igual si llevamos reinas que estamos produciendo acá hacia el nivel del mar, en unas zonas mucho más bajas, a trópico bajo, pues la respuesta de esa reina no va a ser la esperada. Entonces tratamos de entregar reinas en condiciones muy similares a las que tenemos acá y es tratar de evaluar si efectivamente los rasgos que nosotros estamos definiendo se están transmitiendo en campo en diferentes condiciones de manejo o en otra forma en que se están dando con apicultores de asociaciones y de otros productores. Me preguntan cómo se hace la trampa de nodrizas. Bueno, en producción de reinas, lo que había dicho que uno de los objetivos es formar los núcleos o las colmenas tuvieran una alta proporción de nodrizas. Para eso lo que hacemos es coger una cámara, una colmena que tenga doble cámara de cría. En ese caso lo que hacemos es coger de la cámara inferior o de la cámara o el alza de abajo, cogemos cuadros que tengan larva muy pequeña, larvas de 2, 3 días, se suben hacia la cámara superior, ponemos una malla excluidora entre las dos alzas y esperamos por 24 a 48 horas. Entonces, la larva, los cuadros con larvas que quedaron en la parte de arriba, producen pues, un olor muy característico, estimulan a las nodrizas que se encuentran en la parte de abajo a subir para la alimentación, para la forma de termorregulación, y en eso, pues después de 48 horas en la cámara de arriba, pues había una alta proporción de nodrizas. Esos cuadros son los que se sacuden o son los que se llevan hacia las colmenas que van a ser productoras o las que van a recibir las transferencias o los núcleos que vamos a trabajar para producción de reinas. Es una forma eficiente de lograr concentrar la población de nodrizas. Eduardo Burgos me dice, ¿cuál es la influencia de la alimentación en la expresión genética? Bueno, tiene muchísimo valor. Recordemos que una colmena generalmente va a responder al estímulo que hay en el exterior y definitivamente cuando uno no logra darle la cantidad de nutrientes necesario o logra balancear la dieta que se le está dando a una colmena, ella no va a lograr expresar todo su potencial genético. Entonces, muchas veces por deficiencias logra suprimir alguna expresión de alguno de esos genes y finalmente pues no va a haber el efecto que uno espera en los planes de mejoramiento genético. Para mí es fundamental, finalmente no solo las abejas sino los animales que estén muy bien alimentados, que estén bien balanceados, pues va a lograr esa expresión genética que tiene. Me pregunta Carlos Zambrana, ¿sí? Desde Bolivia. ¿Qué opina usted de la fecundación de huevos haploides de forma manual con esperma de zánganos seleccionados para el mejoramiento genético? Bueno, en eso pues sí he escuchado que algunos zánganos diploides sí es posible mantenerlos en condiciones de laboratorio viables por algún tiempo, pero creo, no estoy muy seguro en esa pregunta, sí tendría algunas dificultades. Creo que esos zánganos no producen la cantidad de esperma necesario y creo que los espermatozoides no son viables. Entonces, no sería posible trabajar con ese tipo de machos diploides, pero no estoy muy seguro. Perfecto. Acá Juan Carlos vía Twitter me dice, él no se dedica a la cría, a la cría de reinas, pero si tuviera que hacer reinas, ¿qué le recomendás? ¿Antes de la floración o durante una floración?
Bueno, como les había dicho anteriormente, hay que entender que la respuesta de las colmenas, su desarrollo, la dinámica en que crecen, es en respuesta hacia el medio externo. Entonces, una colmena va a crecer o se va a recoger de acuerdo a la disponibilidad que hay de alimento o de acuerdo a la disponibilidad que hay de néctar y de polen. Entonces, uno como apicultor, ¿qué es lo que debe hacer? Es entender que el desarrollo de la colmena es fuertemente dependiente del medio externo. Y uno como apicultor lo que debe hacer es tratar de sincronizar el desarrollo de la colmena con las floraciones o con las condiciones medioambientales. ¿Con esto qué quiero decir? Generalmente, cuando yo voy a hacer cría de reinas, yo siempre voy a buscar que esas larvas que posiblemente van a ser reinas o las larvas que yo voy a transferir se encuentren mejor alimentadas, y eso se va a dar generalmente en épocas de floración, donde va a haber abundancia de néctar, donde va a haber mayor disponibilidad de polen, y eso me va a garantizar una muy buena alimentación de esas larvas. Pero también es importante considerar que generalmente en los periodos de lluvia o en periodos de invierno, la proporción de zánganos que están en el medio va a ser mínima. Entonces, si yo produzco reinas en épocas de lluvia, yo la puedo llegar a sacar adelante, pero si mi fecundación va a ser natural, muy probablemente no va a encontrar los zánganos disponibles en el medio ambiente, porque sabemos que una colmena cuando entra en un déficit de alimentación o cuando ve que no puede mantener la cría de zánganos, lo que hacen es empezar a sacarlos por limitar la producción de zánganos. Entonces, hay estudios donde dicen que generalmente mantener y criar un zángano requiere casi el doble en néctar y de polen comparado con un obrero. Entonces, el gasto energético de una colmena para mantener y producir zánganos es bastante alto. Entonces, en épocas de lluvia generalmente baja la proporción de zánganos o la producción de zánganos, y no habría como esa gran cantidad en las zonas de congregación de los zánganos deseables. Entonces, muy posiblemente son reinas que queden mal fecundadas, son reinas que no alcanzan a llenar toda su espermateca y su vida productiva se acorta. Estamos hablando de reinas que al año, hablemos un poquito menos tiempo, a los 6-7 meses, pues ya ha agotado su reserva y ya pues estaría perdiendo. Entonces, con esto, pues lo que estoy tratando de decir es que generalmente uno debe producir reinas es en las épocas de prefloración o floración, donde garantice primero muy buena disponibilidad de abejas, muy buena disponibilidad de alimento, pero también voy a tener los zánganos disponibles para poderla fecundar. Hablamos sobre alimentación, ¿sí? Y tú has dicho que lo mejor que hay es la utilización de polen. Pero en lugares que no se encuentra el polen, ¿qué receta proteica les recomendás a los productores al momento de cría de reinas? Bueno, acá nosotros tenemos una facilidad generalmente donde yo vivo. A 2 horas se encuentra el valle. En el valle se caracteriza porque hay alta producción de azúcar, pero también hay un desarrollo bastante grande sobre la parte de avicultura. Entonces, cuando yo no tengo posibilidad de acceder a ese polvo de polen, la torta que utilizo es azúcar blanca. Ese azúcar se pulveriza, se pasa por unos molinos que queda una partícula fina, se consigue huevo en polvo. Digo, aquí es muy fácil conseguirlo, el precio es más o menos económico. Entonces utilizo azúcar pulverizada, huevo en polvo, levadura seca, bromo calier, y con eso pues armaría la torta de proteína. Personalmente, y en esto pues sí he tenido bastante discusión con otras personas, mis tortas son más o menos líquidas, no utilizo las tortas tan secas, porque he considerado que tiene un mejor consumo por parte de las abejas. Entonces utilizo más que todo una torta muy líquida,
que no tienen la misma consistencia como generalmente se trabaja en otras zonas. Y también, de pronto, lo que hablábamos en el chat de Apicultura Sin Fronteras, utilizo muy pequeñas cantidades, o sea, a una colmena generalmente aplico 250, 280 gramos cada 8 días, porque aquí tenemos un problema, realmente, cuando se pone gran cantidad de torta, entra una mosquita, pone unos huevos dentro de la torta, y cuando uno va a los 15 días, a los 20 días a revisar, encuentra gran cantidad de larvas de esas mosquitas dentro de la torta. Entonces se pierde y hay un gran desperdicio. Entonces prefiero utilizar en pequeñas cantidades para que haya un consumo mucho más rápido. Cuando hay un desbalance en la colmena, ¿sí? Las abejas obreras se atrasan o se adelantan en el desarrollo. ¿Cómo se produce eso? ¿Y cuándo puede suceder? Bueno, generalmente hay que recordar que en condiciones normales hay una división natural del trabajo. Entonces las abejas más jóvenes son las que tienen funciones de limpieza, de alimentación, de producción de jalea real, producción de cera, y en la medida en que van desarrollándose, pues pasan a otro tipo de funciones. Se ha comprobado que ante un estímulo externo o ante un requerimiento de la colmena, se puede llegar a modificar la función que tiene una obrera de acuerdo a su edad. Entonces, si hay una necesidad grande de alimento, las pecoreadoras más grandes pueden llegar a estimular a las más jóvenes, las que van detrásito, para que se adelanten en la función de pecoreo y puedan salir. Y lo mismo puede suceder hacia el contrario. A veces hay un alto requerimiento de jalea real y obliga a obreras que ya han pasado como su periodo o su rango de edad específico para producción de jalea real, ante esa necesidad, ante ese estímulo de jalea real, obreras que ya pasaron ese periodo pueden volver a producir jalea real, entonces se pueden llegar a devolver. Y la función que tienen dentro de la división natural del trabajo que tienen las aves dentro de la colmena siempre va a depender de ese estímulo o de esa necesidad que vayan a tener, y esa va a ser la respuesta de ellas. Última pregunta, y después quiero que nos digas todos tus datos para que la gente que quiera hacerte consultas o asesoría, les contamos que está ya perteneciendo al equipo de Apicultura Sin Fronteras, así que pronto estaremos tratando de invitarte y de llevarte a distintos eventos. Quieren que repitas de nuevo el tema de saturación de zánganos, ¿sí? En donde se congregan. ¿Cuánto es lo recomendable o cuántos zánganos haces vos para que haya saturación y haya una buena fecundación de las reinas? Bueno, en esto pues sí uno se basa mucho en revisión de literatura. La literatura dice que las zonas de congregación, cuando se ponen trampas, utilizan una especie de malla. En esa malla ponen feromona de reina y ahí empiezan a atrapar a los zánganos que llegan a las zonas de congregación. Entonces luego de esas mallas las bajan en la parte de abajo, pues, están capturados los zánganos y se hace un conteo. Muchas veces cuando se hace ese conteo se puede determinar que varía el número de zánganos entre 10.500 hasta 12.000 zánganos en una zona de congregación. Si nosotros tenemos en cuenta que una colmena bien alimentada, más o menos la producción de zánganos que se puede obtener pueden ser entre los 800 a 1.000 zánganos. Una sola colmena muy bien alimentada. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que en las zonas de congregación o en las zonas de saturación, perdón, yo lo que hago es al menos destinar unas 5 o unas 6 colmenas para producción de zánganos. Entonces, pongámosle un valor medio, que cada colmena muy bien trabajada esté aportando entre 800 a 1.000 zánganos
que van a salir a fueros de fecundación. Entonces, si yo tengo 6 colmenas que han sido trabajados a través de selección, que son zánganos de muy buena calidad genética, estaría aportando a esa zona o esa zona de congregación, a esa zona de saturación, mínimo entre unos 5.000 a 6.000 zánganos seleccionados. Si nosotros tenemos en cuenta que esas zonas de congregación más o menos son entre unos 10.000 a unos 11.000 zánganos, pues estaríamos en cierta forma aportando a las zonas de congregación más del 50% de calidad genética. Obviamente ahí ya quedaría muy difícil estimar cuál va a ser la efectividad de los cruces que voy a hacer, pero si yo garantizo que mis zánganos estén bien alimentados, que son zánganos de muy buena composición fenotípica, pues podría también garantizar que muchos de los vuelos de fecundación se van a dar por esos zánganos que estoy produciendo, porque se ha comprobado que un zángano mejor alimentado, de mejor tamaño, tiene mejor facilidad de posicionarse en los vuelos de fecundación para alcanzar esas reglas. Perfecto, Boris. ¿Por qué no les dices todos tus datos a los apicultores que te quieran encontrar, te quieran hacer preguntas? Sabemos que pronto tendremos algún artículo en Apicultura Sin Frontera, vamos a hacer más videos en Mundo Apícola TV, ya te consideramos amigo, parte del equipo. Y bueno, los que quisieran comunicarse contigo, ¿cómo te pueden encontrar? Por Facebook, celular, algún email, así vamos terminando esta charla el día de hoy. Y bueno, seguramente con las preguntas que quedarán cuando vean los videos por todas las redes sociales, la gente del Zoom que quedó muy contenta, hacer una nueva invitación. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias y pues primero agradecer la oportunidad de poder compartir esos trabajos. Es un aporte que creo que es visibilizar todos los trabajos que se han venido desarrollando. Pues agradecerle el espacio y la oportunidad de poder compartir con ustedes estos temas. Obviamente no soy un experto, pero generalmente trato de estar bastante informado, leo muchos artículos y me baso mucho en la experiencia que se puede tener. Igualmente, pues falta mucho, aquí hay unos maestros que nos llevan muchísima ventaja. Los datos donde pueden encontrar el teléfono, que es el WhatsApp también, es 318-517-8846 y el código del país es 57, entonces sería 57 más 318-517-8846. Y el correo es b de bebé, d de dedo, velázquez @sena.edu.co. Entonces, para las personas que sean cerca aquí a Risaralda en Pereira, yo hago parte del programa AgroSena. Como decía anteriormente, prestamos asistencia técnica en temas de apicultura, es totalmente gratis, es una institución que tiene aportes del Estado, por lo tanto nosotros no podemos cobrar y todos nuestros servicios a través del SENA son gratuitos. Prestamos servicios de asesoría, asistencia técnica, evaluamos, vamos al campo, miramos cómo están las colmenas, hacemos algún tipo de recomendación. También hacemos cursos cortos de apicultura, son cursos de 40, 50 horas. También damos charlas, hacemos algo que se llaman eventos de divulgación tecnológica, en donde damos charlas muy específicas y cualquier persona que desee pues, los servicios simplemente es escribirme o escribir a través del correo, haciendo la solicitud sobre el acompañamiento y la asistencia técnica. Y nosotros ya de acuerdo a la disponibilidad que tengamos de tiempo, vamos hacia las colmenas, hacia los usuarios que tienen y podemos hacer como ese tipo de trabajo. Entonces, muchísimas gracias, Rodrigo. Te agradezco profundamente por la oportunidad. Gracias, Boris. Te agradezco también, y lo hago públicamente, tu participación en el grupo de WhatsApp de Apicultura Sin Fronteras.
en los Zoom que estamos teniendo, tu incorporación al equipo de Apicultura Sin Fronteras. Ojalá podamos contar con artículos tuyos en la revista. Y bueno, a todos les digo que este video va a quedar en Facebook, lo vamos a subir la semana que viene en Mundo Apícola TV del canal de YouTube. Y bueno, de nuevo, Boris, Daniel Velázquez Gutiérrez, 1.000.000 de gracias. Inspector de Agrocena, de Sena de Colombia, fue un gusto, un placer, y la verdad, pocas veces se ha visto un vivo, una conferencia como la que diste, gratuita, para todos los apicultores. Te agradezco de corazón, sé que todos los apicultores van a estar agradecidos, van a poder ver de nuevo todo el video. Sabemos que si en el video va a haber alguna pregunta, te vamos a dejar una conexión para que las puedas responder, y a tus órdenes. Y muchas gracias. Queremos agradecer a todo el público. Le pedimos disculpas por esos 15 minutos que se cortó la transmisión, porque se cortó la luz acá en Argentina, entonces hizo que se apagara el ordenador y también el módem. Así que bueno, amigos apicultores, nos vemos en la próxima. Boris, muchísimas gracias, y bueno, seguimos en contacto. Gracias a todos.